Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Me dijeron que hable lento, que haga pausas, que evite los chistes argentinos, porque la inteligencia artificial no los iba a entender. Pero espero que todo eso que trataré de cumplir no oculte la enorme emoción que tengo de estar acá. Estoy muy emocionada, agradezco mucho la invitación de poder participar de este acto internacionalista. Traigo el saludo de mis compañeros, camaradas del PTS de Argentina, y en este momento hay decenas y decenas de camaradas de distintos países que nos están siguiendo a través de la red de diarios de Izquierda Internacional. Así que esto que estamos haciendo aquí, esto que estamos haciendo en el salón contiguo, donde han quedado otros compañeros siguiendo el acto, está sembrando una gran partícula que nos hace soñar con recrear ese mayo francés que unió obreros y estudiantes, que nos hace soñar en esta tierra de la Comuna de París, en esta Francia revolucionaria. Así que gracias, gracias ante todo a los camaradas de Revolución Permanente que me permiten estar acá. Desde Argentina seguimos mucho todo lo que pasa en Francia y especialmente cómo nuestros y nuestras camaradas de Revolución Permanente participan cotidianamente en todas las luchas de la clase trabajadora, de los migrantes, de las mujeres, de las disidencias sexuales de este país. Y algunas sabrán que hace muchos años que milito en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de las libertades democráticas, y en esa pelea siempre se nos aparece Francia. Pero Francia con dos caras. Por un lado, la tradición del Estado imperialista, la cruel tradición guerrerista, colonialista, que aprovechó lo aprendido en Argelia para instruir desde los comienzos de los años 60 a los militares, a los represores en Argentina. Recién me puse muy orgullosa al saber que aquí, en esta sala, hay también camaradas que vinieron desde Argelia a presenciar este acto, porque nos une esa pelea contra los mismos criminales, esos militares franceses que fueron a instruir a los militares argentinos. Y en Argentina, en América Latina, se conoce mucho el rol de Estados Unidos en la región, preparando las dictaduras, con el Plan Cóndor y todos los planes con las Escuelas de las Américas, todo lo que ellos hicieron para programar y para apoyar las dictaduras en la región, pero se conoce mucho menos el importantísimo rol que cumplió Francia entrenando a los genocidas que hubo en nuestro país durante la dictadura militar. De hecho, les voy a contar una anécdota. En los juicios que participo, las causas de lesa humanidad, los juicios contra los represores, siempre aparecía alguien mencionado como el francés. El francés. Los trabajadores, estudiantes denunciaban sus torturas y cada tanto alguien mencionaba: a mí me torturó el francés. Primero se creía que esa era casualidad, que era alguien de origen francés. Después se descubrió que no, que eran aquellos que habían venido a aprender a Francia los métodos de las torturas, los métodos de las desapariciones, los métodos de los vuelos de la muerte. Así que con esa cara que nos mostró Francia, también quiero señalar que las clases dominantes desarrollan una especie de internacionalismo. Ellas saben coordinarse, saben colaborar para aplastar revoluciones, para aplastar a los pueblos que se levantan. Ellas se organizan para implementar la contrarrevolución. Pero, por otro lado, tenemos la otra cara de Francia, esa que nos hace soñar, nos hace pensar hoy
que podemos pelear por un futuro todos juntos y todas juntas. Es la solidaridad del pueblo francés, porque es donde buscaron refugio muchos de los exiliados, de quienes escapaban de esa feroz dictadura que había en nuestro país. Es así que en el año 1979, 3 mujeres valientes, muy valientes, que lograron salir de un centro clandestino de detención llamado ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada en la Argentina, vinieron aquí, vinieron a Francia y se presentaron ante la Asamblea Nacional y brindaron su testimonio. Un testimonio que se conoció en el mundo como el testimonio de París. La prensa del mundo reflejó el coraje de esas mujeres que después de haber estado secuestradas, después de haber pasado las peores torturas, venían aquí y cuando la dictadura todavía seguía vigente en nuestro país, se ponían frente a todo Francia, aprovechaban la Asamblea Nacional para declarar y contar lo que vieron. Contaron los partos clandestinos, los nacimientos clandestinos de bebés en la Escuela de Mecánica que luego eran apropiados y al día de hoy quedan más de 300 personas que no pudieron recuperar todavía su identidad en nuestro país. Contaron cómo se arrojaban las personas vivas al mar. Ese era el método que había elegido la dictadura militar. Ese método fue bendecido por la Iglesia Católica porque dijo que era una forma cristiana de muerte. Los vuelos de la muerte. Así se conoce eso en nuestro país. ¿Y por qué traigo esta historia que nos une, por supuesto, con el pueblo francés, con la clase trabajadora francesa? La quiero traer porque muy pocas personas sobrevivieron de esos vuelos de la muerte. Y uno que sobrevivió, que fue bajado del avión cuando estaba a punto de ser arrojado, que ya había padecido la tortura de estar arriba de un avión y de pensar que en unos minutos iba a ser arrojado al mar, es Adolfo Pérez Esquivel, una personalidad que defiende los derechos humanos en nuestro país, que ha trascendido porque fue declarado Premio Nobel de la Paz. Bueno, quiero contar esto porque Adolfo Pérez Esquivel hace muy poquito, junto con personalidades de todo el mundo, se ha pronunciado en defensa de nuestro compañero Anas. Ha dicho que Anas no tiene que ser perseguido por sus opiniones, por sus manifestaciones, y me parece que es bueno traer esto a colación, porque así recuperamos las mejores tradiciones de la defensa de las libertades democráticas. Hoy, esa tradición de lucha, esa tradición que es tan potente en nuestro país como en tantos otros países, nos hace decir que todos y todas tenemos que hacer una gran campaña internacional en defensa del camarada Anas Kassib y de todos aquellos que están siendo perseguidos por sus opiniones, por sus manifestaciones y por la defensa del pueblo palestino que está sufriendo un genocidio como sufrimos en Argentina y como hoy se sufre en Palestina. Por esa tradición, por esa historia de lucha, no nos van a callar. No vamos a permitir que el hambre, ese hambre que pasaban las y los secuestrados en los centros clandestinos de Argentina, hoy sea usado como arma de guerra por el Estado de Israel contra miles de niños y niñas que sufren la hambruna. Por eso estamos acá, Anas. Estamos para decirte que es nuestro compromiso internacionalista acompañarte a vos y a todos los que hoy están perseguidos en el mundo por la defensa del pueblo palestino. Porque cuando nosotras decimos que la clase obrera es una y sin frontera, estamos diciendo esto, que vamos a estar allí cada vez que nos necesiten, que vamos a estar aquí haciendo un compromiso de solidaridad internacional. Así que hoy es por Anas, pero cuando nos tocan a unos, nos tocan a todos, como bien recordó la compañera Julia. Es una y sin fronteras.
claro que necesitamos de esa solidaridad internacional. Imagínense lo que está viviendo la clase trabajadora en Argentina, lo que estamos viviendo las mujeres y la diversidad sexual en Argentina, lo que está viviendo la juventud de nuestro país con un gobierno de extrema derecha como el de Javier Milei. Es un permanente ataque a los derechos laborales, a los derechos de las disidencias sexuales. Hay una represión constante y permanente. Y en estos días, incluso ahora mismo, antes de ingresar aquí, tuvimos un largo reportaje con la televisión francesa y estuvimos con Daniela también recorriendo distintos medios de comunicación de aquí, de Francia, que se interesaban por conocer qué es eso de Milei, qué pasa con Milei. Y hay dos preguntas que se repitieron en casi todas las entrevistas, ¿no, Daniela? Era como, se repite, la misma intriga y también mucho de lo que nos dicen. Algunas personas nos pararon por la calle, incluso para preguntarnos, ¿sos Miriam Bregman? Sí, ¿qué pasa con Milei en Argentina? Y se me ocurrió que era bueno también en este acto internacionalista que intercambiáramos sobre eso. Porque las preguntas son, ¿por qué gobierna Milei? ¿Cómo ganó Milei? Y la otra, ¿por qué no se unen todos contra Milei? ¿No hay que hacer un gran frente contra Milei? ¿No es hora que la izquierda aprenda que hay que unirse todos contra Milei? Bueno, vamos por partes. Sobre la primera, lo que les puedo decir es que si Milei ganó fue por un fuerte descontento, por un fuerte desencanto contra quienes han venido gobernando nuestro país. Han llevado a miles y a miles a un profundo enojo, bronca, pero también desilusión. Llevaron al país al desastre. Y sobre eso se construyó Milei, sobre las ruinas del último gobierno peronista, un partido tradicional de nuestro país que habla en nombre de la clase trabajadora y que en los últimos años ha tenido incluso, por quienes gobernaron, un discurso que podríamos llamar aquí de centroizquierda o incluso con tintes reformistas. En el discurso. Ellos gobernaron antes de Milei y llevaron al país a una inflación total, a un crecimiento de los precios permanentes que impedía que cualquier familia trabajadora pudiese organizar mínimamente qué hacía con su salario, qué hacía con sus jubilaciones. Pero llegaron al revés, prometiendo que venían a terminar con las penurias económicas. En la Argentina la comida más popular es el asado, la carne asada. Bueno, ellos decían, con nosotros va a volver el asado, se va a llenar la heladera, todos van a poder comer. Y fue al revés, exactamente al revés. Incluso el presidente de ese gobierno, Alberto Fernández, dijo que él venía a terminar con el patriarcado, que las mujeres teníamos que salir de la calle porque él por decreto iba a terminar con el patriarcado. Imagínense la desilusión enorme que produjo ese gobierno, el desencanto fue feroz y así ganó Milei. Por supuesto que hay un contenido internacional y una oleada como Trump y tantos otros en el mundo sobre la cual se sube Milei, pero él llegó capitalizando, parándose sobre el gran enojo que había sobre esa casta política, sobre la casta política que hundió nuestro país. Pero claro, después también nos preguntan, ¿y cómo sigue gobernando después de tantas políticas de ajuste y de tantos ataques? Y ahí viene lo más interesante para pensar, porque sirve no solo para Argentina, sino para otros países del mundo. Para poder gobernar, parte de la dirigencia política, partidos tradicionales de nuestro país, se pasaron directamente a la fuerza de Milei. Le critican algunas pequeñas cosas, pero después en el Parlamento le votan todo. Le votan las leyes de ajuste, le votan las leyes contra las jubilaciones. Todas esas leyes son aprobadas por mayorías que le dan otros partidos. Y otro sector, centralmente el que proviene del peronismo al cual me referí antes, se ha negado a enfrentarlo en la calle. Se ha negado a enfrentarlo en el único lugar donde se puede derrotar a la extrema derecha. Y eso también es muy serio y de eso también tenemos que sacar las lecciones, porque el peronismo no solo es el principal partido de oposición burguesa, también dirige la CGT,
que se llama igual que acá. Es la Central de Trabajadores Argentinos, que no ha hecho nada, absolutamente nada en todo este tiempo para que los trabajadores y las trabajadoras se puedan defender contra el gobierno de Javier Milei. ¿Esto por qué? ¿Por qué lo señalo con tanto énfasis, con tanta fuerza? Porque producto de la presión social, de los reclamos sociales, ha tenido que llamar alguna u otra medida aislada, alguna huelga incluso. Y cada vez que lo hizo, la respuesta fue muy buena. Los trabajadores y trabajadoras de nuestro país pararon. No pueden culpar a la clase trabajadora de su cobardía, de su complicidad. Los trabajadores, los estudiantes han salido a pelear cada vez que se los convocó. Son las dirigencias políticas de estos partidos tradicionales, de estos partidos burgueses, los que le están dando un tiempo enorme a Milei para que avance con los planes de la derecha más reaccionaria. Y me dijeron que no haga chistes, pero hay uno que no lo puedo evitar. Uno solito. Déjenme uno solo. Porque hay la dirigente del partido de gobierno anterior, del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, y sus seguidores, tienen una frase que dice: el amor vence al odio. Y las marchas de los jubilados y jubiladas de cada miércoles en Argentina, que son muy reprimidas, aparecieron unos carteles en los que dice: el amor vence al odio, pero mejor es la huelga general. Así que desde el PTS nos convence mucho más esa idea. Con el PTS y el Frente de Izquierda opinamos que el amor es muy bueno, pero la huelga general es bastante mejor para derrotar a ellos que tienen un odio enorme hacia nosotras, hacia nosotros, hacia la clase trabajadora, hacia las disidencias sexuales. Ellos nos odian profundamente con un odio de clase, así que para derrotar a Milei, el plan del Fondo Monetario y el plan de las clases dominantes, mejor la huelga general. ¿No? Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, y por eso, grève générale. Tous ensemble, grève générale. no quiero interrumpir mi discurso, pero es emocionante ver a todos cantar desde acá esta alegría revolucionaria. Enorme, enorme. Y como les decía, por eso desde el PTS tenemos el orgullo enorme desde nuestro partido de haber enfrentado a la extrema derecha desde el primer momento, en el Parlamento y en la calle. Somos el único bloque político que no le votó ninguna medida a Javier Milei. El único. Y es nuestro orgullo. Esto llevó al que el presidente de la Cámara de Diputados del Parlamento, de la fuerza de Javier Milei, dijera que el Frente de Izquierda somos 5 diputados, pero parecemos 100, porque vamos a todos lados y peleamos en todos lados y salimos a la calle con Nicolás del Caño y con todos nuestros diputados a pelear cada día. Pero también peleamos en el recinto, porque si nos eligen es para que nuestras bancas sean un punto de apoyo para las peleas que se dan afuera, para las peleas extraparlamentarias y no para carreras políticas de quienes llegan a ese lugar. Y nuestro orgullo también es haber estado en la resistencia contra Javier Milei desde el primer día, porque la represión es muy dura, entonces salir a pelear es enfrentar la represión. Tenemos un compañero del CEPROD, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que es el centro de abogados que yo integro en Argentina, que perdió la visión de un ojo producto de la represión brutal. Muchos de nosotros
hemos sufrido consecuencias en nuestros ojos, en el sistema respiratorio, heridas por participar de las movilizaciones. Pero nada nos va a hacer callar, nada va a hacer que perdamos nuestro compromiso y mucho menos aún aquellos que somos referentes de nuestras corrientes, de nuestros partidos. Si nos eligen como referentes, si nos eligen como diputados y diputadas, es para que estemos ahí en la calle, y eso es lo que ha hecho que gran parte de la población tenga mucho respeto por la izquierda y mucho respeto por nuestra organización. Y ahora vamos a la segunda pregunta, que es más compleja, que es ¿por qué no se unen todos para enfrentar a la extrema derecha? ¿No hay que dejar las diferencias de lado y enfrentar todos en unidad a la extrema derecha? Eso me han dicho que se escucha acá también, que también se escucha en Francia. Bueno, ¿saben qué pasa? Que en Argentina esa película ya la vimos. En Argentina eso ya pasó, se unieron todos contra el gobierno derechista de Macri. Se unieron sindicalistas, referentes feministas, se unieron gobernadores de la derecha peronista, se unieron aquellos que se dicen de izquierda peronista, se unieron los progresistas. ¿Y saben qué pasó? Gobernaron, desencantaron al pueblo porque llevaron adelante los planes de ajuste, de austeridad, del Fondo Monetario, y ganó Milei. Con esa política ganó Milei, porque Milei ganó diciendo todos ellos son lo mismo, no hay salida con esos partidos, y así construyeron a ese ultraderechista que hoy padece la clase trabajadora de nuestro país. Así que no nos cuenten en Francia una película que ya vimos en Argentina, no nos cuenten en otros países una película que ya vimos en Argentina, porque es una película de terror. Termina muy mal. Esas unidades que solo tienen como objetivo ganar una elección sin principios, sin valores, sin defender profundamente los intereses de la clase trabajadora, terminan fortaleciendo a la derecha, porque son gobiernos que no rompen con el sistema, que no rompen con el capitalismo y terminan produciendo un desencanto tal que llevan al ascenso de estas derechas. Tal vez Julia puede decir lo mismo que Biden. ¿No? Me va a decir, eso yo lo vi con Biden. También dijo que era distinto que Trump y volvió Trump con Elon Musk y toda la ultraderecha recargada. Así que es un debate interesante, es muy interesante que aquí nos lo pregunten, porque es un debate que nos gusta darlo y nos gusta contar la experiencia, porque la conclusión es que no hay alquimia electoral, no hay magia electoral que evite la lucha, que evite la organización revolucionaria, que evite pelear en la calle, que evite hablar con cientos y cientos de compañeros, de compañeras, de camaradas para decirles que nos tenemos que organizar y que tenemos que dar una pelea en común y que esa pelea es en los sindicatos, es en los centros de estudiantes, porque es la única manera de derrotar a la ultraderecha, a la derecha y a todos los enemigos de la clase trabajadora. Por eso, desde nuestro partido, mientras damos pelea en el Congreso, damos pelea en las calles, también le damos mucha importancia con contar con una editorial marxista, la más importante en lengua castellana para difundir nuestras ideas, con tener una red de diarios, que muchos de los que están acá integran la red de la izquierda diario, porque eso nos permite pelear por la conciencia de millones, nos permite pelear por nuestras ideas, nos permite sembrar esa semilla que nos hace soñar con que la revolución socialista puede ser posible y que no siempre tenemos que pensar en ser grupos de presión de otros proyectos. Me parece que es muy importante todo eso que estamos haciendo, y desde nuestro partido también quiero señalar, porque es una de las grandes discusiones que tenemos ahora, que estamos poniendo toda nuestra fuerza para construir una fuerza orgánica de la clase trabajadora, por recuperar los sindicatos de las manos de esas dirigencias burocráticas que no quieren pelear contra Milei, como antes tampoco querían enfrentar al gobierno peronista cuando ajustaba, porque nadie lucha contra su propio gobierno. Entonces,
creemos que es un gran momento para que con toda esta energía que tenemos peleemos por ganar los centros de estudiantes, organizar al movimiento estudiantil, pelear por recuperar los sindicatos, porque es la única manera que vamos a poder derrotar los planes de austeridad, dirán ustedes, nosotros decimos los planes del Fondo Monetario y la ultraderecha con toda la burguesía. Y les quiero leer una frase que sé que muchos la conocerán, pero que me parece que resume mucho de lo que pensamos, y es muy bueno que en este encuentro internacionalista leamos algo de León Trotsky, ¿o no? Queridos amigos, no somos un partido igual a los demás. No ambicionamos solamente tener más afiliados, más periódicos, más dinero, más diputados. Todo eso hace falta, pero no es más que un medio. Nuestro objetivo es la total liberación material y espiritual de los trabajadores y de los explotados por medio de la revolución socialista. Y en eso estamos, en eso está la fracción internacionalista y en eso están cada uno de nuestros partidos que integran la fracción internacional. Y por eso estamos acá también, ¿no? Por eso estamos acá, porque no alcanza con resistir. No alcanza con resistir. Eso también creo que muchas lo tenemos claro, que no basta con resistir la embestida de la extrema derecha. Por eso queremos dar la lucha en el terreno internacional. Y algunos, claramente, algunos gobiernos, como venía hablando de Milei, se integran a la llamada internacional reaccionaria, ¿no? Con permanentes ataques, un discurso muy violento hacia trabajadores, migrantes, mujeres. Nos dicen zurdos, zurda, como le puse de título a mi libro que ahí mostró Dani, zurdos, izquierdistas, comunistas, ¿cómo van a ser comunistas? Pero bueno, no solamente persigue la internacional reaccionaria, también está esa internacional de los que se dicen demócratas y promueven el guerrerismo, el armamentismo y los planes de austeridad. Por eso es que estamos en Francia, porque aquí también hay perseguidos, aunque se quieran hacer que ellos son distintos, son democráticos. Las armas de esas guerras matan igual, el hambre que promueven en esos niños matan igual. Nosotros, nosotras, queremos al revés, unir lo que ellos desunen. Queremos poner en pie lo que ellos detestan, odian. Una internacional de la clase trabajadora y de los pueblos oprimidos del mundo, que retome las banderas de la Cuarta Internacional. Es así, camaradas. Y en virtud de ese internacionalismo, queremos proponerles a todos los camaradas, a todas las camaradas de los países aquí presentes, que nos acompañen en una gran campaña internacional contra el Fondo Monetario Internacional. Argentina y todos los países oprimidos sufrimos la presencia del Fondo Monetario Internacional, que tiene un total poder de veto. Ustedes saben que lo que nosotros podemos discutir en el Parlamento de la Argentina luego es enviado a las oficinas del Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos y deciden si eso se puede hacer o no, si se puede aumentar una jubilación o no, si se puede aumentar el presupuesto educativo o no. Eso se decide en Estados Unidos, en el Fondo Monetario. Bueno, Francia también la tuvo Christine Lagarde, que ayudó mucho a otro derechista, sí, la conocemos. No voy a hacer chistes porque no me dejan, pero la conocemos a Christine Lagarde. Entonces, ante todo a los camaradas de Francia, pero también de todos los países presentes, le pedimos que nos acompañen en una gran campaña por decirle fuera al FMI, fuera al Fondo Monetario, y que tomen la campaña por la condonación de las deudas de Argentina y de todos los países oprimidos en sus manos. Necesitamos que nos ayuden con eso. Nuestro país no tiene salida con la bota del Fondo Monetario y hoy
esos préstamos del Fondo Monetario son los verdaderos mecanismos de dominación que usan sobre países como Argentina. Así que esto es un pedido que traigo en virtud de esta gran jornada internacionalista que estamos construyendo hoy. Surgió rapidísimo. Acá, no sé si lo ven, pero ya Nas ya está haciendo el ritmo y todo del... Bueno, muy bien. Aguante el FMI, ¿no? Abajo, abajo, abajo el FMI. Bueno, solo para terminar, y como les decía que para con resistir no alcanza, quiero decirles algo que con mis camaradas referentes del PTS en el Frente de Izquierda decimos en cada oportunidad que tenemos. Aprovechamos los espacios que nos dan gratuitos, los pocos que quedan en las campañas electorales, para decir que nosotros, nosotras que nos ven en cada lucha, nos ven en cada pelea, no ocultamos que somos anticapitalistas, que somos socialistas, que creemos que de verdad hay que cambiar este sistema de raíz. Lo decimos abiertamente, por eso nos dicen zurdos, por eso nos atacan, pero creemos que es una gran bandera a levantar y que todos y que todas tenemos que decirlo directamente, sí. Somos anticapitalistas, somos socialistas, somos comunistas y queremos transformar esta sociedad de raíz. Queremos pelear por un nuevo orden donde la economía no se piense para la ganancia de unos pocos multimillonarios que bajo su tiranía hambrean a millones, le quitan derechos a la clase trabajadora, sino que toda la economía pueda ser planificada según las necesidades sociales. Y miren, en Argentina ponemos un ejemplo. Argentina es una gran productora de alimentos, pero la población pasa hambre. Pero la mayor parte de los niños no recibe todas las comidas diarias. En este mundo capitalista, el 30% de la comida que se produce a nivel mundial se tira la comida. Bueno, nosotros, nosotras queremos transformar la sociedad de raíz porque no vamos a aceptar que eso es algo natural y que lo tenemos que aceptar así como está. Otro de los temas que nosotros siempre tomamos, denunciamos, hicimos un estudio muy grande en Argentina, es la jornada de trabajo. Sabemos que aquí en Francia algunos trabajan menos horas, pero que también crece el trabajo precarizado en Francia y en todo el mundo. En Argentina, nuestros economistas de la izquierda diario hicieron un estudio. Estudiaron las 12.000 principales empresas. Solamente bajando la jornada laboral en esas 12.000 principales empresas a 6 horas, que en Argentina tenemos una jornada de 8, 5 días a la semana, se podrían generar 1.200.000 puestos de trabajo con derechos, con un salario que alcance para vivir y 1.200.000 familias que hoy no tienen trabajo o tienen trabajo precario podrían acceder a él. Pero claro, nadie quiere hacer esto porque repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, entre ocupados y precarizados, implica afectar los intereses de los capitalistas. Por eso, la fuerza que tenemos que construir tiene que ser profundamente anticapitalista para que esté decidida a atacar esos intereses de las grandes multinacionales, de los grandes empresarios que saquean nuestros países y que saquean a la clase trabajadora. Por eso quiero decirles, para terminar, que a nosotros, a nosotras, no nos van a convencer de que tenemos que agachar la cabeza ante el Fondo Monetario, que solo nos queda resignarnos a hacer grupos de presión de proyectos ajenos, como dije antes, y que solo nos queda elegir entre formas de capitalismo salvaje o un neoliberalismo progresista.
que esas son las únicas opciones. Nuestra lucha es revolucionaria para que las jóvenes generaciones tengan un futuro y puedan disfrutar de una vida libre de explotación y de toda opresión. Nuevamente, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por permitirnos soñar que es posible unirnos en una gran lucha internacionalista y que este es el germen para poner en pie y levantar bien alto nuevamente las banderas de la Cuarta Internacional. ¡Viva el internacionalismo! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Y viva este enorme encuentro que hemos hecho hoy! Gracias, muchas gracias.